minutos. El canto que escucharon al inicio, al ingreso a la clase, decía que solo un poco más y ya te vendré a buscar. Nos habla de esa esperanza para el cristiano, que Jesús va a regresar por segunda vez y nos va a llevar a la ciudad eterna, va a parar el sufrimiento, va a parar el dolor. ¿Por qué escogimos este canto para iniciar la clase de hoy? Porque hoy vamos a estar hablando del Imperio Romano. Y para los cristianos de los días de Jesús y de los posteriores, es decir, de los que vivieron en los días después de la muerte de Jesús, pues ser cristiano fue muy difícil. Hoy ser cristiano es fácil, hoy ser cristiano está de moda, pero en aquel momento no. En aquel momento ser cristiano era una proeza, era un desafío. Así que eso es lo que tenemos aquí en este momento. Y vamos entonces ahora a ir a nuestra presentación. Bueno, les voy a contar, hay una tarea que tiene que ver con verse una película. Esta película cuenta la experiencia de un soldado romano que, siendo soldado romano, se hace cristiano en los días de Jesús. De hecho, tuvo un contacto con Jesús. Entonces, está contada de esa manera. Entonces, quiero que la vean y puedan contarme en un informe de 15 líneas, 15 renglones, no menos, mínimo 15. El que tenga 12, ya sé que no lo va a calificar. Que tenga eso clarito allí. Porque a algunos le dice uno, escriba un informe de una hoja, escriben 2 renglones y ya dijeron, no, ahí hay una hoja. Eso es mentira, ahí solo hay 2 líneas. Entonces, una hoja mínimo debe contener 15 líneas en las cuales cuente lo que vivió este hombre, las experiencias que tuvo, las experiencias que vivieron los que vivían en aquel tiempo, tanto judíos como cristianos, con relación a el Imperio Romano, a la opresión que Roma ejercía en aquel momento de la historia, porque como les digo, no era fácil ser cristiano en aquel momento. Y en el año siguiente fue aún mucho más difícil. Vamos a ir rápido porque no tenemos mucho tiempo. Aquellos que tienen el micrófono encendido y estamos escuchando que están vendiendo las gallinas, que apague la radio, que oiga, que mire, que despiértese, que prenda, que ponga cuidado, apáguelo porque se escucha todo lo que le están diciendo allá. Entonces el Imperio Romano es uno de los más grandes imperios que existió en la historia de la humanidad. Lo conocemos normalmente por su barbarie, era una actividad muy sangrienta. Y conocemos las arenas romanas, donde muchos gladiadores, normalmente conocemos las películas de los gladiadores, pero también muchos de esos que estaban en la arena eran cristianos, no eran gladiadores, eran cristianos que estaban allí por ser cristianos y estaban dando su vida en la arena para satisfacer el ego, para darle entretenimiento al público que asistía a ver cómo los cristianos morían despedazados por las fieras del Coliseo romano. Y entonces tenemos ese marco donde inicia Roma. Recordar que Roma nace en lo que conocemos como cerca del mar Mediterráneo. Se desarrolla toda una cultura en el sur de Europa, norte de África y parte del oeste de Asia. Roma es la cuna de esa civilización que se instaura en la península itálica, en el centro del Mediterráneo, en las orillas del río Tíber. De esa manera, los romanos, el año pasado, ustedes debieron ver en parte de Roma, aprendieron que la lengua de Roma es el latín y que ellos se destacaron por el derecho romano y por algo que se conoce como la romanización, es decir, culturizar un lugar donde llegamos y convertirlo en una Roma pequeña. Aquí tenemos el mapa entonces de lo que es todo el desarrollo. Esta es la llamada península itálica en el centro del Mediterráneo, el gran mar
en ese momento. Y se le conoce entonces, aquí estaba el río Tíber, el Tíber, sobre el cual se funda la ciudad de Roma y empieza a crecer toda la civilización romana y a expandirse por el sur de Europa, norte de África y el oeste de Asia. Esos son entonces todos los territorios del Imperio Romano. Y aquí podemos ver entonces cómo se fueron expandiendo a lo largo de el tiempo. Entonces, la última etapa, que es entre el 44 antes de Cristo al 117 después de Cristo, que es la etapa en que suceden los acontecimientos de Judea, es decir, en la Tierra Santa, lo que hoy conocemos como Jerusalén, Palestina, todo eso está en ese marco y es donde el cristianismo, Cristo está, Jesús está allí y a su muerte o durante su vida funda la iglesia cristiana y a su muerte sus discípulos empiezan a recorrer las provincias del imperio para expandir así el cristianismo allí. Y muchos soldados entonces interactúan con eso. En ese marco está la película que les dejamos allí. La historia de Roma inicia desde dos puntos diferentes. El uno está entonces basado en un mito, en una leyenda, en la creencia de que dos niños fueron abandonados en un bosque en las orillas del Tíber y allí una loba los amamantó. Estos jóvenes se llamaban Rómulo y Remo, que serían los primeros líderes de la ciudad de Roma, los fundadores de Roma. Y después de eso, entonces tenemos las monarquías, que habrían 7 reyes, luego vendría la etapa de la república y finalmente entonces la etapa imperial. De esa monarquía, donde Rómulo y Remo son los que inician esta postulación al fundar la ciudad, entonces luego vienen, la ciudad de Roma está fundada sobre 7 colinas. Esas 7 colinas son parte de la historia de Roma. Una de esas colinas es la colina Vaticano, donde queda hoy la sede del Vaticano, la iglesia de San Pedro, y la plaza de San Pedro están en esa colina. Pero hay otras 6 colinas que son parte de la ciudad de Roma y el río Tíber que atraviesa pues toda la ciudad. Esas colinas pues fueron dominadas por los etruscos que iniciaron allí el poblamiento de la región y posteriormente entonces con el crecimiento de esa ciudad nacen una clase que se conocía como los patricios, que son de donde salieron entonces los 7 reyes que gobernaron Roma. Y estos instauraron un senado, es decir, una clase para tomar decisiones, para determinar leyes, y esta la conformaban los patricios, es decir, los líderes. Y había otra clase social que eran los plebeyos, es decir, los que no tenían oportunidad de tomar decisiones. Y aquí vemos entonces la imagen de la loba alimentando a Rómulo y a Remo. Y aquí vemos entonces al último de los reyes. Esta es la estatua del último de los reyes de Roma. Antes de pasar entonces a la etapa de la república. Y así entonces ahora se constituye el Senado como centro del poder. Ya no sería el rey el que tendría el poder, sino que sería el Senado quien va a tener el poder y se eligen a los senadores y se hacen entonces estas asambleas que van a conformarse por los magistrados y las leyes, que son quienes imponen las leyes y nombran los cónsules que dirigen el gobierno y el ejército. El Senado entonces pues elabora esas leyes, esas magistraturas, y viene el conflicto nuevamente entre patricios y plebeyos, entre quienes tienen los derechos del gobierno y quienes son parte del pueblo, pero quieren acceder también a la toma de decisiones. Finalmente, entonces se logra que se instaure la figura del tribuno de la plebe, es decir, los plebeyos lograron
tener un puesto dentro del gobierno, un magistrado que se le conocería entonces como el tribuno de la plebe. Y aquí tenemos entonces los diferentes rangos que existían en el llamado ejército romano, en la maquinaria de guerra más poderosa que haya existido en un imperio, y la tuvo el imperio romano. Entonces estaba el centurión. La película que van a ver es de un centurión justamente, tenía al mando de él 100 legionarios, y el legionario es este que está aquí. Entonces es uno que es un soldado que combate, es un soldado especializado para el combate. El tribuno era quien ayudaba al legado. ¿Y quién era el legado? El legado era el que estaba al mando de una legión. Y de acuerdo con lo que conocemos en la Biblia, una legión tenía entre 1000 y 3000 hombres aproximadamente. 3000 soldados, entonces es bastante. Y estaba también el cónsul, que era ya un representante del gobierno de autoridad militar. El ejército y sus tácticas. ¿A qué se dedicaba el ejército? Además de combatir, el ejército tenía otras tareas. Aquí hay unos elementos que nos colocan. Entonces el ejército de Roma se convirtió en una potencia invencible porque estaba formado por las famosas legiones. De hecho, Roma solo tenía 28 legiones distribuidas en todo el imperio. Una de esas legiones estaba dedicada justamente a la provincia de Judá. Las demás estaban distribuidas a lo largo del Rin, en las tierras del este o del oeste y del norte del imperio, para cuidar las fronteras y para resguardar los territorios y permitir que las vías fueran transitadas y el comercio funcionara. Entonces, entre las tácticas que tenemos aquí, entonces se mencionan el testudo o tortuga y la máquina de asedio. El testudo o tortuga es esta, en momentos de ataque ellos se defendían, usaban sus escudos, como vemos aquí arriba, para defenderse de las flechas, para repeler el ataque, pero a la vez también para hacer un ataque. La máquina de asedio para tomar ciudades, para ingresar a los fuertes. A nivel del gobierno, el Senado tenía estos puestos también. Estaba entonces el questores, estaba el edil, que es la administración municipal, podríamos decir el título de alcalde hoy en día, el pretor, que es el que administra la justicia, estaba el censor, que es el que lleva pues las cuentas, y estaba el cónsul, que era el de más rango en el Senado. Todos ellos eran parte de los senadores. Luego viene una etapa que se conoce como las guerras púnicas, donde Roma enfrenta a sus mayores enemigos, y una de las ciudades que era contrapeso para Roma era Cartago, en el norte de África, y contra esta lucharon una larga batalla donde Aníbal, el cartaginense, quiso conquistar Roma, pero fue vencido por las legiones de Roma, así que no pudo así. Entonces, de esta manera, finalmente, después de 100 años de lucha entre las dos ciudades, Roma se impone y se adjudica las tierras de la ciudad de Cartago y del norte de África como parte del imperio. Cartago está aquí, entonces podemos ver esa lucha que había entre Roma y Cartago, y todo esto pasa a ser entonces después de Roma también. Aquí vemos alguna escena de esas batallas. Y vemos entonces aquí a Aníbal y a Escipión, los líderes cartagineses que lucharon contra Roma. Y luego entonces viene la etapa de la caída de la República y el nacimiento pues de los del imperio. Entonces el Julio César llegaría a ser entonces el primer dictador, y se proclama así entonces como emperador de Roma.
Tras la muerte del segundo triunvirato, Marco Antonio, Lepido y Octavio, la rivalidad en el poder se solucionó con otra guerra civil que declaró victorioso a Octavio, que se convirtió con el apoyo del Senado en el primer emperador de Roma en el año 27 antes de Cristo. Así que este fue el primer emperador. Entonces, por eso leemos en la Biblia, cuando Jesús iba a nacer, que dice Octavio Augusto César. Augusto César era el emperador romano que decretó el censo del imperio. Y entonces ahí tenemos los personajes. Aquí tenemos nuevamente el triunvirato que estaba allí y los tres, entonces quedó Octavio ganando sobre los otros dos que fueron pues eliminados. De esa manera entonces inicia la etapa del imperio. El imperio se fortalece, el imperio crece gracias a la política exterior, a la instauración de las leyes, al cobro de tributos, al nombrar sucesores en la línea de mando. El Senado entonces se limita a ratificar las decisiones del emperador, es decir, que es el emperador el que decide qué se va a hacer y cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar. Ya el Senado pierde esos poderes y Octavio Augusto es entonces el primer emperador. Durante el siglo I y el siglo II después de Cristo, Roma consiguió su máximo esplendor y expansión con emperadores como Octavio Augusto, Trajano, Adriano y Marco Aurelio. Trajano y Adriano están dentro de las llamadas persecuciones cristianas, así que hay que tenerlos presente allí. Otro de los que fue bastante contra los cristianos fue Calígula. Y Nerón inclusive llegó a incendiar Roma por gusto, por verla arder, y le echó la culpa a los cristianos. Tiberio era quien gobernaba Roma, era el emperador de Roma en días de la muerte de Jesús. Él era el gobernador. Entonces, Octavio Augusto gobernó Roma cuando Jesús nació, pero cuando Jesús muere, el gobernador fue Tiberio. Tenerlo claro y preciso, porque son elementos que suelen salirnos en los exámenes por ahí. Vespasiano y Tito también impulsaron el llamado Coliseo Romano. Ya dijimos que en la arena del Coliseo murieron los cristianos, por lo tanto, ellos también persiguieron a la iglesia cristiana. Trajano y Adriano, ya les dije también, participaron en esa. Y Marco Aurelio y Cómodo. Cómodo lo conocemos por la película de Gladiador, es el emperador que aparece allí enfrentando a este gladiador español que lo lleva a pelear inclusive en la arena. La crisis del siglo III lleva entonces al decaimiento del imperio porque los militares se sublevan, hay una anarquía, ya no hay una línea de orden de mando, sino que cada quien quiere hacer lo que quiere porque se ha expandido tanto el imperio que es difícil controlarlo y entonces empiezan las revueltas, empiezan las legiones a sublevarse. En el siglo IV, Diocleciano llevó a cabo una serie de reformas para subsanar lo que había pasado en el siglo III, pero pues no serían suficientes porque finalmente Constantino llevaría a cambiar la estructura, a dejar de perseguir al cristianismo y adoptar el cristianismo como la religión del imperio. De esta manera, entonces, se disminuye esa fricción que estaba allí y Constantino, además, también decidió cambiar la capital del imperio y se fue para la famosa Constantinopla, que después se llamó Estambul, y que hoy conocemos también con otro nombre, que queda allí en
bueno, hoy la conocemos como Estambul, todavía suena de esta manera. Aquí está, entonces, Constantino, cómo se volvió cristiano. Él fue a una batalla y en esa batalla tuvo una visión celestial donde veía una cruz y escuchó una voz que le dijo que si colocaba ese signo que estaba viendo en sus escudos, de esa manera sus soldados serían protegidos. Y él lo hizo, él mandó pintar con sangre en los escudos la cruz y ganó esa batalla. Así que desde entonces él empezó a ejercer fe en los dioses cristianos y se volvió cristiano y terminó pues mudando la religión del imperio. Ahí viene entonces la caída, porque vienen las invasiones de los bárbaros que repelen el avance de Roma y le quitan territorios, y el ejército que se estaba sublevando entonces se une a estas tribus y empiezan a nacer las famosas repúblicas que hoy conocemos, porque estas tribus bárbaros entonces le ganaron esos territorios. Y tenemos entonces también en la parte del oriente que los musulmanes estaban ingresando a lo que era Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul, y se estaba empezando lo que se conoce como el Imperio Bizantino, que es una mezcla entre cristianismo y musulmanes para lograr mantener el imperio un poco más de tiempo. Entonces tenemos que Teodosio, el padre de Arcadio y Honorio, decidió dividir el imperio y le entregó a sus hijos, a cada uno, una parte del imperio. Roma occidental quedaría entonces Honorio, quien gobernaría desde Roma, y en Roma oriental quedaría Arcadio, quien gobernaría desde Constantinopla. Esto llevó también a que la iglesia cristiana pues terminara fraccionándose en la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Por eso hoy tenemos un papa en Roma y tenemos un papa o un patriarca en Constantinopla. Pero también esto se trasladaría posteriormente hacia Moscú. El patriarca de esta región está en Moscú. De esa manera, entonces, nace lo que conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana en Occidente, y en Oriente queda la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. Los dos tienen la misma línea de fe en el cristianismo, pero tienen prácticas diferentes. La Iglesia de Occidente básicamente se paganizó, adoptó muchas culturas paganas, muchas tradiciones paganas, culto a los dioses paganos, adoración a los ídolos, hizo parte de su culto, mientras que en Oriente no ocurre eso. En Oriente se preservan más las costumbres bíblicas y la forma de adoración del cristianismo primitivo. Entonces encontramos una gran diferenciación. Esto seguiría así. Atila llegó a invadir Roma en esa etapa y es el mismo papa o quien sale y hace un trato con Atila y Roma no cae, así que desde esos momentos hay esa instauración allí. Estas son como los estratos de la pirámide social. Entonces están los patricios y los plebeyos en el máximo, luego los ciudadanos, los no ciudadanos, los libres y los esclavos, los hombres y las mujeres. Ahí podemos ver entonces esa participación que cada uno de ellos tenía. Importante, la economía de Roma es una economía basada en la agricultura que desarrollan en cada una de las provincias para surtir Roma. Todos los productos tenían que ir hacia Roma. Entonces se llevaba vino, se llevaban alfarería, se llevaban olivas, el aceite de oliva, todo eso iba a parar a Roma, la capital del imperio, o las otras ciudades que iban desarrollándose. La religión de los romanos fue politeísta, creían en los dioses latinos, cuyo líder era Júpiter, el dios de la Capitolina,
Juno, Minerva. Júpiter es el mismo Zeus, Minerva es la misma diosa del amor, y así. Entonces los dioses iban cambiando. El culto doméstico, entonces era más o menos así, los altares que habían allí, y todo eso es lo que empieza a cambiar de nombre cuando pasa a ser ahora cristianizado. Entonces los altares se mantienen, lo único, y de hecho siguen siendo los mismos altares, solo que le cambiaron los nombres. Ahora no va a ser el altar a Jano Bifonte, sino va a ser el altar a un dios, a un apóstol, a una virgen, y de esa manera entonces se adoptaron los nombres cristianos para los mismos ídolos paganos, haciendo un sincretismo entre el paganismo y el cristianismo. A nivel de arquitectura, los romanos nos dejaron un gran legado porque tenemos los arcos, las bóvedas, las cúpulas, las decoraciones en muros y pinturas, mosaicos, y la construcción del foro, la plaza pública, los templos, las llamadas basílicas, los teatros, los anfiteatros, las termas, los acueductos, los puentes, el baño público, las carreteras, todo eso es legado de lo que ellos hicieron. Y esto es lo que llamaríamos entonces la romanización. Alrededor de una plaza central construimos los estamentos de poder, de culto, de adoración, del ejército, y es lo que vemos normalmente. Cuando usted va al parque central en alguna de nuestras ciudades, usted encuentra la policía, la alcaldía, la iglesia, el banco. Es lo que vamos a encontrar. Eso es una romanización, porque viene desde el tiempo de la arquitectura romana que ellos nos legaron allí. Y aquí era como más o menos se construían los templos. Si vamos inclusive a las iglesias más destacadas de Colombia, vamos a encontrar que se usa la estructura romana en Colombia para la edificación de los templos de la Iglesia Católica durante el periodo de instauración de la colonia y la poscolonia aquí en Colombia. Estos son lo que serían entonces el Coliseo, las arenas del foro, del teatro, y así serían como lo tenemos las recreaciones en las películas hoy en día, dándole vida con efectos animados a esto que hoy son ruinas. Estos son los monumentos, el famoso acueducto romano. Cuando van a Roma, pues se toman fotos allí, visitan. Estas son las ruinas de esta, es la recreación de este circo romano. Las termas están ahí. Y aquí tenemos la columna de Trajana, que era una especie de reloj que operaba allí en la plaza pública. Los puentes, todo esto, podemos ver que inclusive ese legado se usa todavía hoy en día. Todavía hoy en día tenemos la pavimentación en algunos lugares, en algunas ciudades de Colombia. Se dice que cuando pasamos por estas calles empedradas, son calles coloniales, las llamamos aquí en Colombia, pero son parte del legado de las vías, los caminos reales son parte de ese legado romano que ha quedado en la civilización de todo el mundo. Entonces, en la escultura también tenemos varios elementos y tenemos también entonces a nivel de pintura los mosaicos. Hace poco descubrieron un mosaico de una ciudad romana que no conocía. A nivel de filosofía también hay pensadores romanos que aportaron. Tres de ellos se destacan: Séneca, Cicerón y Horacio, que nos dejan pues su legado. Y ya en lo que tiene que ver con España y su desarrollo, pues también allí está entonces esa parte que está importante ahí, que finalmente influye también sobre nosotros. Recuerden que el español es parte de los idiomas romances derivados del latín, por eso tenemos mucha influencia